Te damos la bienvenida a este ciclo de conversaciones que nos estarán acompañando camino a la 7ª edición del Festival Tierra de Lunas. Este año, el lema del festival es Cultivando la Unión Interior, y hemos llamado así a este ciclo de mesas redondas que vamos a estar ofreciendo los próximos meses. Es nuestra intención abrir un espacio de inspiración y diálogo para expandir la mirada sobre la manera en que vivimos el vínculo masculino-femenino, interior y exterior. Puedes conocer todos los detalles sobre el festival de este año en tierradelunas.com. Y ahora nos gustaría empezar y presentar a Paula Vives. Ella se reconoce profesionalmente como Mayeuta, una actualización de la ancestral labor de la doula, que en su caso acompaña procesos de vida, ayudando a dar a luz a la verdad, que en cada uno y en cada una pulsa. La astrología llegó a ella en uno de los tránsitos más desafiantes de su vida y le ofreció una mirada sanadora, le dio refugio y inspiración. Desde entonces no ha dejado de estudiarla y compartir diariamente su medicina con todas las personas que estén interesadas en desvelar su propio universo. Y nos acompaña también en esta mesa Gemma Rabionet, que es astróloga, autora, docente y artista. Astrospiral es su empresa de astrología psicológica multidimensional, que es un emprendimiento dedicado al desarrollo humano y la formación astrológica. Pues gracias por estar aquí. Vamos a pasar este ratito compartiéndonos y escuchando acerca de vuestra mirada sobre el masculino y el femenino en una visión más macro desde el cielo, desde los planetas. Entonces, para empezar, nos gustaría que nos ubicarais un poquito en este universo de la astrología, entendiendo que hay la mayoría de las tradiciones espirituales y místicas más importantes hablan, ¿no? de que no hay nada que esté abajo que no está arriba, no hay nada que está adentro que no esté afuera, ¿no? Hablan mucho del microcosmos, del macrocosmos. Y la primera pregunta iría enfocada aquí, ¿no? ¿Cómo nos relacionamos? ¿Cómo se relaciona el macro con el micro? En astrología podemos ver esta correlación, siempre lo que es arriba, lo que es abajo, vemos todo ese movimiento fractal orgánico en múltiples correlaciones, y la astrología podríamos ver como una base filosófica platónica de ese mundo ideal, inteligible, perfecto, y el otro mundo sensible, orgánico. Y en el momento de nacer es como hay un olvido, ¿no? Y ese proceso de recordar y de ver esa correlación es parte de lo que nos va aportando la astrología, en ese comprender y ver también ese fluido orgánico constante que está en el cosmos y está en el ser, y que está diametralmente siempre y conectando, intercalando la energía masculina y femenina y yin y yang en todas las partes y fundamentos de la astrología. Y vemos esta correlación también en ese nacimiento, que es un proceso de gestación yin, que vivimos en múltiples áreas, y también yang de manifestación externa. Y esto lo podríamos observar internamente y en el ser, esos principios de ánima y ánimos que tienen que ver con dos principios del ser, del individuo, que son dos opuestos internos del inconsciente en esta relación del masculino-femenino, y que normalmente se va proyectando, se va manifestando externamente en las relaciones o en los otros sexo y género. Y toda la faceta o parte yin tiene que ver con la energía centrípeta, que es hacia adentro, que es parte de silencio, que es energía de atracción, que es esa correlación también que vemos en el cosmos, y la energía yang y masculina, que tiene que ver con la afirmación, con la parte exterior, con fuerza. Y es la que vamos sintiendo también constantemente, ¿o? Que vamos observando
en los ciclos constantes del cosmos, que lo vemos en nuestros ciclos de manifestación y creación. Vemos esa correlación en el cosmos entre la dirección del Sol primaria y de la Luna, que va materializando internamente, también lo vivimos. Vemos en ese ciclo del día y de la noche, vemos en ese ciclo constante en todo el proceso, y el ser humano está implícitamente conectado con esas múltiples facetas del ser que están en los dos pilares fundamentales, que es la energía yin-yang, que es el principio receptivo y el principio de expresión, ¿no? Sí, yo en suma lo que dice Gemma pensaba, wow, es que la astrología y el vínculo, es que todo es vínculo desde la mirada astrológica, en la medida que todo es vínculo desde la conciencia del universo, del cosmos. Pues si nos bajamos un poquito más a este planeta, a la Tierra, todo es vincularidad, todo es encuentro con eso diferente o más parecido, con eso que más me complementa, incluso si voy más cerquita de mí, todo es vínculo en correlato con este cuerpo, todo está interrelacionándose. Continuamente voy a vivir la experiencia de un inhalar y un exhalar que está vinculándose, que está gestando, generando, promoviendo la vida, y es desde aquí, desde eso que soy, como fractal, en suma, en encuentro con algo mayor que yo, ese encuentro con la naturaleza de esta tierra, o ese encuentro con el reflejo, la fuerza que nos dan las estrellas en la noche, o el sol y la luna. Ahí es que también encuentro precisamente esa relación contigo. O sea, todo está fundamentado en el vínculo. Ahora quizás las premisas serían cómo nos vinculamos, desde dónde, qué conciencia lo ponemos, y ahí la astrología yo creo que nos da, bueno, infinitas pistas si sabemos escuchar, ¿no? Desde algo quizá tan, creo que tan de sentido común como asumir esto que decía Gemma, los ciclos, ¿sí? El emerger, el descender, el día, la noche, las fases de la luna, sin irnos a algo demasiado complejo, si miramos simplemente un poquito cómo va aconteciendo el movimiento cíclico de los planetas, simplemente el Sol y la Luna ahí cerquita, todo eso nos devuelve una información que es igual de sentido común, pero que se nos olvida demasiado a menudo, que es esa posibilidad de que emerjamos en esta tonalidad más yin, con más fuerza, pero también cuál es esa capacidad que vamos recordando de, voy a recogerme, voy a descansar, o voy desde una actitud como más suave, más tierna, a hacerme receptiva a eso que me llega de ti. Y así ese yo y tú va entrando en esa danza que está ahí a disposición, y yo creo que la astrología lo que sobre todo nos ayuda es a recordar eso que está ahí y que por determinadas razones a veces se nos olvida. Y desde la mirada de la astrología, así tomando estos dos que has nombrado, ¿no? Que son los que están más cerca y más visibles también, ¿no? El Sol y la Luna, ¿qué nos dicen a nivel de polaridad? ¿Cómo, sí, qué información podemos extraer de ahí? ¿Cómo lo podemos sentir más allá de lo visible, ¿no? El sol nos ilumina de día, nos da calor, la luna aparece de noche. ¿Qué más hay ahí? Exactamente esto que estás comentando, ¿no? De esta observación de que vemos la claridad que aporta el sol en ese momento de día, y es parte de esa conciencia que nos aporta. Y la luna, en esa apertura a la noche y a noches oscuras y a noches de plenilunio, nos da también esa cobijo y esta escucha interna del mundo invisible, del mundo interno, del mundo emocional. Y ambos pilares, que son los principios psíquicos, es el Dios Sol, Reina Luna, Rey Sol, Reina Luna también, y Padre y Madre. Son los dos principios arquetípicos de lo masculino y lo femenino, que internamente pues la Luna nos va nutriendo, escuchando nuestro proceso emocional, aprendiendo el autocuidado, y también va ayudando a dar forma y a materializar
todos esos principios de autoformación individual, en el trabajo y proceso de individuación, de que es quién soy yo, qué vengo a aportar, y ir irradiándolo. Así que esos dos principios, la luna va nutriendo y va conectando con esas etapas y estadios orgánicos, muy orgánicos, y el sol va enfocando de manera más dirigida, ¿no? Y es esa escucha emocional que es más de silencio, de receptividad, y el sol de esa proactividad, podríamos decir, y es una danza constante de estos dos principios que nos van Y guiando. Gemma, se me ocurre ahora, Sí. escuchándote, ¿no? El sol, o sea, en realidad la luz que emite la luna, que vemos de la luna, es una luz que refleja en realidad el sol, ¿no? Entonces, viendo este macro arriba, ¿no? Como la luz que emite la luna viene dada por la luz del sol, ¿cómo trasladaríamos esto a una visión más humana, desde la comprensión más masculino-femenino, interno y externo del ser humano? ¿Cómo sería la analogía, ¿no? ¿Cómo se explicaría? Claro, vemos el Sol que es el centro, el astro, y la Luna es un satélite de la Tierra, es la que ayuda a manifestar. Cuando vemos a nivel esa correlación de arriba del orden heliocéntrico, del Sol, Mercurio, pues Venus, Tierra, con Luna y Marte, ¿no? Y ese mismo patrón y estructura es lo que nos va ayudando a integrar, y es ese Sol reflejo consciente, que es esa parte platónica que comentaba de la energía eterna, y que la luna lo que hace en ese plano sensible, material, imperfecto, de ir materializando y viendo esos reflejos conscientes a medida que vamos integrando. Trabajamos la energía psíquica, que es todo nuestro proceso de percibir la realidad, sentir y ir integrando. Es el crear alma, el proceso que hacemos, el sol más espíritu y la luna, ir co-creando en el día a día a través de esas experiencias que percibimos, que recibimos, y que de astrología chamánica, por ejemplo, la luna tiene que ver con el linaje, y es un gran capital interno y de proceso y de un guía muy importante en el proceso de encarnación, de cómo ir dando, cohesionando y pudiendo reunir, que es el trabajo que hacemos, que también Pablo comentó un poco, es ese momento, en el momento de nacer, como entramos en la fragmentación, hay la parte de la unidad que entra en la dualidad y fragmentamos el ser, ese masculino y femenino, y parte del proceso, porque es la luna y el sol, y se va quebrando, ¿no? En estos distintos arquetipos planetarios que vamos viendo, pues también con Venus y con Marte, entre otros. Y el trabajo es comprender esas múltiples facetas para poder volver a reunirlo, y que es desde estos reflejos conscientes que vamos teniendo, esa parte de memoria, que con la luna podemos ir comprendiendo las emociones que emergen como automatismos o partes de memorias más visibles que podemos ir manifestando. En suma, con lo que cuenta Gemma, yo creo que también es interesante ir viendo todo eso como en una experiencia muy, muy de cuerpo. La luna no deja de ser la máxima como receptividad, es el espacio, el vacío fértil que vamos dejando. Además, las mujeres entendemos muy bien eso, porque entendemos muy bien los ciclos también desde una vivencia muy de cuerpo, del propio ciclo menstrual, y qué es eso de estar, digamos, disponible en mi lugar para esperar y desde ahí dejar que algo entre, que algo nos fecunde. Es una experiencia bastante similar si cogemos ese correlato con Venus y con Marte. Venus es esa experiencia, sobre todo rigiendo a Tauro, de yo estoy en el cuerpo, en la naturaleza, en este planeta. He llegado. Dejo que algo vaya bajando a este cuerpo, a esta experiencia que siento. Y que hay desde aquí que está disponible, abierta a eso que me llega desde ti. Y a la vez creo que es esa experiencia que podemos notar cuando aflojamos, simplemente exhalamos, como aterrizamos allá donde estamos,
¿Y qué sucede? Que puede ser que en un momento con naturalmente algo emerja, aparezca, un impulso, unas ganas, un ir, un enfocar, un accionar. Cuanto eso es simplemente la constatación de nuestro Marte interno, del foco. Pero el uno sin el otro no se puede dar, o sí se puede dar, y ya lo vemos cómo se va dando, como de una forma muy desequilibrada. Es decir, la experiencia todo el tiempo continuado de Marte agota desde fuera y desde dentro, agota, pierde el foco, se enrabieta, ¿sí? Lo mismo que una experiencia solamente desde lo venusino, desde esa conciencia más yin. Eh, me, ¿Cómo decir? No pasa nada, me engordo casi, ¿no? Como que estoy aquí plantada, pero no hay movimiento, no hay nada que regenere, no hay nada que me saque de aquí, que convierta esto eh, en una creación. Es decir, es una constatación todo el tiempo de uno que se encuentra, otra que se encuentra, y desde ahí cómo surge lo tercero. Es para mí esa frase del 1 más 1 que es igual a 3. Pero esto es todo el tiempo como la conciencia de revisar mi masculino, mi femenino interno y también en el encuentro contigo. Es decir, es ese vínculo conmigo, ese vínculo contigo, pero también atendiendo a que hay una tercera realidad vincular, sea la que se puede ir gestando desde ese encuentro sincero, desde ese encuentro fecundo, pero sea también, a mí me gusta verlo como un amparaje, ¿no? Un amor mayor, una conciencia que podemos ponerle aquí, por ejemplo, el nombre del vínculo con lo que es, con el universo, con algo mayor, con la divinidad, con el propio amor, con lo trascendente, casi como si pudiéramos vivenciar a veces el encuentro de pareja de dos asumiendo una tercera realidad, o sea, que se ponga en el centro, que nos ampare. Y esa tercera realidad yo creo que si, por ejemplo, seguimos que nos habla Venus sobre el vínculo, ya que ella también rige mucho como todo este espacio, sobre todo desde la cualidad de Libra, es también hacernos cuestionamientos bastante profundos de desde dónde estamos construyendo este vínculo, en el sentido desde dónde se está dando nuestro contrato, nuestro encuentro, nuestro pacto, qué alianzas estamos generando entre tú y yo. Y aquí puede abrirse algo muy interesante y es que estamos viendo, y eso también la astrología lo puede evidenciar mucho, que algo está cambiando. Estamos cambiando la forma de relacionarnos, estamos cambiando la forma también de tejer juntos, está cambiando la velocidad, el tiempo a lo que está sucediendo todo esto. Y esto si miramos un poquito arriba nos dirán, sí, sí, esto va pasando, pero ¿cómo nos actualizamos? ¿Cómo nos vamos colocando ahora en la nueva manera de vincularnos? Que yo creo que como mínimo tiene que asumir cómo está ese interno en el yin y en el yang. Paula, ¿qué nos dice la arriba sobre esta nueva manera de vincularnos? O sea, cuál es el cambio, ¿no? Si pudieras describir de dónde venimos, dónde estamos en transición y hacia dónde estamos dirigiéndonos. Bueno, yo creo que hay muchas maneras de enfocarlo. Si miráramos simplemente la astrología de los últimos 100 años, ya vamos encontrando eh, quiebres creativos, vamos a decirlo así, grandes cambios. Desde los años 60 encontramos unas conjunciones muy interesantes entre Urano y Plutón. No voy a entrar ahora a eso, pero ya los años 60 nos suena que algo pasó. A partir de los años 80 también hubo como ya una miradita desde los 80 con el encuentro de Saturno y Júpiter, ya por primera vez en un signo de aire, justamente el signo de los vínculos, algo que nos acerca mucho a lo que está sucediendo ahora, que es sobre todo desde el famoso 2020, que sabemos pasaron bastantes cosas, el cielo lo refleja también así, y es que básicamente estamos cerrando como una temporalidad entre 200, 240 años, podríamos decir, y nos abre, por tanto, a otra nueva mirada, a otro nuevo ciclo. Un ciclo que está muy relacionado precisamente con la vincularidad en cuanto a que nos trae el elemento aire, el elemento en sí de las posibilidades, de los movimientos, de los cambios, de la transformación, de una mente más despierta, del encuentro contigo, de esa forma de movernos también
rápida, a veces fugaz, que necesitamos integrar, eso sí, pero sin perder que seguimos viviendo todos esos grandes cambios en una realidad de planeta Tierra concentrado, con unos cuerpos que en sí siguen manteniendo, como digamos, una experiencia muy hecha y muy encarnada, muy de pies en tierra. Entonces, yo creo que gran parte del gran desafío que tenemos es cómo incorporar este elemento aire, que además lo podemos notar un poco ya como saturado en algunos aspectos, pero dejando, por ejemplo, que nuestro propio cuerpo tome más espacio, ¿no? El elemento aire como el respirar. Sucede si abrimos espacios dentro de nosotras mismas, por ejemplo, para esa relación contigo, o abrimos espacios para mirar más allá, a otros códigos, a otros modelos de referencia, a otras formulaciones. Quiero decir, se abre una época que creo que lo más seguro que tenemos es que no hay nada seguro, que no hay nada controlable, y así estamos, ¿no? Llegando también con un masculino que no sabe ya ni dónde está, de tanta saturación que tiene, con un femenino que estamos tratando ahí como de rescatar, pero también es un poco desastre porque lo estamos queriendo entender desde el masculino, porque es el hábito que tenemos. O sea, es como, y aquí me viene un poco el jugar con el sentido del humor y decir, mira, no tenemos ni idea de dónde estamos en los vínculos y al mismo tiempo se nos abre un gran cambio, una nueva esfera, ¿no? Entonces, ¿cómo hacemos? Yo creo con mucha humildad para encontrarnos ahora en estas nuevas relaciones, que es evidente que las relaciones están cambiando. Antes estaba todo muy pautado, la forma de relacionarse es esta o esta, como mucho. Y ahora las multiplicidades, pues en lo vincular están a la orden del día, en todas las formas, ¿no? En todas relaciones de familia, relaciones sexoafectivas, relaciones en el trabajo, relaciones con una misma, relaciones con lo divino. Así que, bueno, en esas nos encontramos. Y yo creo que es más el tiempo de cuestionarnos un montón de cosas que de dar ahora como pautas cerradas. Claro, igual escuchándote me viene como que también es momento de coger las riendas de uno mismo, ¿no? De una misma y tomar esta autoridad propia en el sentido de escucharnos y desde ahí vincularnos, ¿no? Escuchar lo que realmente está vivo y pulsa, más allá de lo que se ha dicho que está bien, que está mal, que es correcto. Y desde ahí, claro, hay millones de posibilidades, ¿no? Tantas como personas y poder, wow, sí, o sea, darlo por válido, ¿no? Dar por válida tanta pluralidad es algo que cuesta, ¿no? A un ser humano que viene de un histórico tan reprimido, bueno, y aún, ¿no? Entonces me venía como, a modo práctico, ¿cómo podemos dejar que estos nuevos códigos que están inscritos en las estrellas nos ayuden a realmente ir rompiendo estos esquemas que tenemos tan pequeñitos, ¿no? Y que nos colocan en un lugar muy represivo? Es un trabajo, claro, de resignificación y, como decía también Pablo, de la parte de encarnar. Cuando vemos este proceso orgánico de escucharnos, de poder comprender los aires del momento en el que vivimos, de poder comprender la educación que nos han dado, desde qué principios y el cambio que estamos haciendo totalmente de estos nuevos valores se da y podemos ir comprendiendo el modo de integrar a medida que nos escuchamos. Y también decías tú, Cristina, de esta validación. Y es efectiva cuando permitimos escucharnos desde esa luna, desde esa parte introspectiva, yin, de ver cómo me siento con eso, que es el plano mente, hay los 4 planos, el de fuego, de impulso de hacer, que es más yang, el proceso yin del sentir, del agua, el de vincularnos, que se está abriendo mucho ahora, del aire y de la mente y de la visión, que es muy importante renovarla, y el de concretar y materializar, que es al final el que cierra el ciclo. Y en cualquier proceso de formación de ese yin yang, nace en ese momento interno y se tiene que llegar a esa formación, esa parte de tierra, que es ubicar en el tiempo, en nuestras rutinas,
en nuestros nuevos hábitos, ver cuál es el orden que me doy en el día desde que me despierto hasta que termino mi jornada, porque cada microacción va generando un patrón y va generando una estructura fractal también en nuestro ser. Y así sería interesante pues ir integrando en los distintos planos de elementos. Desde nuestra propia singularidad tendremos un talento, un énfasis energético, unos temas que nos interesan más, pero sí que es interesante para ir haciendo y reuniendo estas múltiples facetas, que recordemos de esa fragmentación en el momento de nacer, y volver a recoger y a conectar con esos dos principios de siento y actúo. Es de noche interna, me regenero, descanso, y de día enfoco y avanzo. Y en esos ciclos de formación continuos vamos pudiendo integrar y dando esa manifestación pasando por los 4 planos, diría, que es muy importante, ¿no? Porque si no, fácilmente nos quedamos en un desequilibrio. Cuando hablas de 4 planos, ¿a qué te refieres? Sí, comentaba esto de los 4 elementos, que es desde el fuego de acción, del trabajo de identidad, de autoexpresión, de mi impulso, de mi voluntad, de mi capacidad creativa y generativa desde lo singular. Después vemos esa agua, que es ese mundo interno, emocional, en el sentir, en el reposo, en escuchar lo sutil, en el entregarme a la contemplación, ¿no? Es ese recibir y es de energía psíquica, de captar lo no dicho, sí, de aprender a afinar también esa intuición anímica. Después vemos el aire, que es el de las relaciones, que es el gran trabajo que estamos haciendo, de esa visión de cómo veo el mundo y cómo lo comunico y cómo interactúan mis distintas facetas internas. Y la tierra, que es el cuarto, que viene a materializar, a concretar y a ubicar dentro del tiempo vivo, ¿no? Con esos límites y parámetros de realidad que son tan concretos. Y así lo podemos como ir bajando y dando lugar como 2 pilares que están abiertos como un eco, múltiples facetas en nuestro día a día, en lo personal, en lo vincular, lo profesional, pero como se van recogiendo, porque pasamos por los 4 ámbitos, ¿no? Y serían prácticas que puedan dar esa manifestación. Si vamos al fuego, pues actividad física, o de danza, o donde lo personal tenga un marco, un escenario para expresarse y manifestarse. Si vamos del agua, hay buen descanso en mi día a día, cómo me conecto con el mundo de los sueños, el mundo del imaginar, de poder ver más allá de lo que ya está hecho, formado, tangible, del mundo material, imperfecto. Volvemos a esa idea que decía platónica de qué más hay, ¿no? Y cómo en ese imaginar y sentir puedo volver a recoger y a recrear y a gestar, que es ese proceso de agua y tan bello también de la fase balsámica del ciclo, por ejemplo, lunar. Y en ese comunicar, relacionarme con otros, hacer investigación, allí vamos en el dialogar, en el tener que poner palabras a lo que siento. A veces es un ejercicio más o menos fácil, o vincularme con otros. Y también en esa tierra, pues haciendo, concretando las ideas que están en mi mundo interno o esas visiones tan abstractas, ¿no? Buscando herramientas, técnicas, modos de ir integrando y bajando a ese corporal también, que es este cuerpo magnífico que tenemos para ir haciendo ejercicio, prácticas de fortalecer, de tonificar, porque es quien nos alberga en esta alma creadora. También para mí es importante, conforme decías, Cris, ¿no? Esa responsabilidad, asumir que estamos en un momentazo increíble, en el sentido que se dispone muchísima libertad, muchísima posibilidad. Es que sois capaces ahora de volar en esto nuevo que se abre, ¿no? De volar sobre todo en una realidad de un mental que sabemos está súper reducido y que ahora como ¡guau! Tiene como mínimo desde el cielo una apuesta, un pedido y también un permiso de ir más allá en todas estas posibilidades. Pero eso no deja de vincularse, esa libertad, con la responsabilidad, que en un punto decíamos, y también con la responsabilidad de estar interconectados con los demás elementos. O sea, ¿cuánto nos asumimos libres
podríamos empezar a decir realmente, y cuánto nos hacemos cargo de lo que eso se supone, ¿no? De nuevo, como grandes preguntas, pero cómo eso se baja al cotidiano, cómo eso se baja a relacionarme contigo específicamente, relacionarme conmigo, relacionarme con lo que está sucediendo. Y también creo que hay un binomio importante, de nuevo, que insisto en ello, aunque esté muy dicho, pero ¿cuánto puedo estar en mí, en esa conciencia de me estoy habitando, de la fuerza del ya he llegado, o sea, estoy, bajo, aterrizo, y desde ahí notar cómo sale el impulso hacia lo siguiente. Eso Venus lo reconoce muy bien, porque es la invitación a, bueno, baja, no, baja, sigue bajando, otra capita más, y a ver dónde llegas, a ver ese núcleo complejo que hay ahí. A mí eso me abre como también cómo vinculamos o cómo asumimos la correlación entre algo que es un misterio, que podemos llamar el misterio del amor, pero cómo ese amor va de la mano del dolor. Yo a día de hoy casi hago una única palabra, amor, dolor, dolor, amor. ¿No? Cuánto también ahora tenemos las posibilidades de algo muy hermoso que sucedió en el 1 de noviembre del 77. Yo es que estoy un poco apasionada con Quirón, que se descubrió Quirón, ¿no? En el sentido que se abrió la compuerta de lo que supone hacernos cargo de nuestra sanación a partir de asumir la herida, de asumir el dolor, hacernos cargo del amor que podemos ir desarrollando ahora desde una capa mucho más profunda, que es, wow, esto duele. Duele el no sé relacionarme contigo. Duele el que no sé ni dónde estoy. Duele el que todo sea incierto en este momento, pero tenemos esa oportunidad. Hay algo bonito y es que desde el 77 Quirón tarda 50 años en dar toda una vuelta completa y hasta el 2027 no habremos integrado como la fuerza de qué significa esto de la sanación, qué significa esto de, vale, disponernos. Ahora hay una abundancia terapéutica, muchas de nosotros nos disponemos hacia esas esferas de poner más amor donde hay mucho dolor, pero todavía estamos, y el cielo nos lo dice, cuidado, que todavía no habéis cumplido como la mayoría de edad en este significado tan profundo y todavía nos encontramos en tierras muy inciertas de eso de amar, sigue doliendo muchísimo. Mm. Y ese no saber, evidentemente, o la invitación yo creo que es a parar, a detenernos. Es que no lo sé, pero sí que estoy sintiendo un dolor muy grande. Y quizá ahí con lo que decías, Cris, hacernos cargo de eso que duele, porque ahora podemos generacionalmente, de alguna manera. Mi abuela y mi bisabuela no pudieron hacer esto, no se hacían para nada estos cuestionamientos. Es otro ciclo de vida, ¿sí? Ahora podemos atender mucho, sobre todo yo creo que atender la parte oscura, lo que no se ve, el inconsciente, eso que va moviendo los hilos, pero que todavía no sabemos qué es y a veces, y esto podríamos relacionarnos mucho con Lilith, es esa furia, esa rabia que te quiero cortar la cabeza, que no te soporto, pero ¿qué hay ahí? ¿Qué hay ahí en ese vínculo que me está doliendo tanto, 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 tanto que no puedo asumir el dolor y hago ¡frum! Un recubrimiento, un, como un mecanismo de defensa, porque realmente no sé cómo relacionarme, no sé cómo amarte, porque no sé cómo amarme, ¿sí? Y entonces, si paramos, ahí viene un poco esa posibilidad más yin, o sea, paro en seco porque es que ya no sé cómo hacerlo. ¿Y qué pasa si ahí entramos? Con la luna menguante, con el descenso de Venus, con los eclipses también. Sí, hay momentos del ciclo del cielo que nos está diciendo ahora. Y no hace falta saber astrología, una lo siente, recibe perfectamente cuando ya está, hasta que llegue. Entonces paro y, vale, resulta que esto es una rabia atroz. O esto es un trauma que vengo recibiendo, yo no sé si de mi infancia o de generaciones pasadas, pero lo estoy sintiendo. Esto es lo interesante. ¿Sí? Y cuánto ese juego de yin, recibo, 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 es el permiso para luego también accionar y hacerme cargo y responsabilizarme y poner el foco y generar nuevas construcciones, nuevas posibilidades y todo el tiempo es ese mover, como inhalar y exhalar, como sístole y diástole en el corazón, como expansión y concentración en el útero, o sea,
todo nos lo está recordando. A veces es un poco la torpeza humana que no sabemos atender lo connatural que está rodeándonos. Cuánta belleza. ¿Y cuánto más podríamos seguir conversando, ¿no? Sobre todo esto. Pero si recogiéramos esto así como en una frase, no sé, sí, una frase, un regalo que podamos dejar o que puedan dejar aquí, ¿no? Como para ir recogiendo y cerrando. Gemma, ¿qué te Sí, gustaría añadir a esta conversación? como frase, trabajando mucho esos ciclos de lo masculino y lo femenino, parte que está muy presente si trabajas el ciclo de Venus, es amor en acción y acción en amor, ¿eh? Es estos dos principios de poder escuchar, recibir y reunir esa conexión con nosotros y poder enfocar dentro de las probabilidades, opciones que hay, es en esta escucha interna, es donde hallo el camino, donde conecto con el núcleo, donde conecto con la potencia individual, y en ese lugar aparece la calma para después hacer esa acción y ocuparme y ir traduciéndolo en lo material. Así que sería amor en acción y acción con amor. Paula. A mí me venía como la experiencia de llevar bien las manos al útero, bien las manos al corazón y recordarme, puedo exhalar y puedo inhalar. Es decir, el código ya está en mí, la sabiduría está. Y qué permiso nos damos para atender a eso que ya somos. Y me parece que desde esta conciencia de encuentro conmigo es donde realmente voy a encontrarte a ti, sin perder de vista que todo el tiempo tú y yo, vosotras y yo en este caso, también estamos siendo amparados por algo más. Entonces, a mí esa mirada de amor del universo, como de amor que me ama, de amor que nos ama, que somos una experiencia de amor aquí, hecho cuerpo y en posibilidad de relacionarnos y de generar belleza, creación, algo más, ese tercero que decíamos, es lo que le recoloca al cuerpo. Y desde ahí también hay ese entender, no entendiendo, ¿sí? Porque trasciende continuamente lo que puedo agarrar de lógica, incluso a veces de percepción. Si miramos el universo, no lo puedo asumir, pero de alguna manera está ahí, disponible también para que generemos ese tejido, ese encuentro. Y desde ahí, pues, observar qué surge. Me parece muy bonita este cierre, porque es tal y como hemos empezado, ¿no? Cómo el micro y el macro se relacionan, ¿no? Y acabamos de cerrar viendo, ¿no? Como que son lo mismo. Y bueno, muchísimas gracias. Gracias a las dos por el espacio nutrido y creativo. Un placer enorme. Gracias por generar esos contextos de reunión que son muy necesarios de dedicar ese tiempo. Gracias, mujeres. Hasta una próxima.